Bienvenidos al video de hoy. El tema o la lección es de la ingeniería genética. Hasta hace poco, los criadores de plantas y animales solo podrían trabajar con variaciones que ya existían en la naturaleza. Ahora los ingenieros genéticos pueden transferir ciertos genes a voluntad de un organismo a otro, diseñando seres vivos nuevos para satisfacer necesidades específicas. La ingeniería genética es cuando se cambia o se manipula a propósito los genes o el ADN de un organismo para mejorar sus rasgos o para crear una proteína o una hormona en particular, por ejemplo, la insulina. ¿Cómo pueden lograr esto los científicos? Los científicos, para lograr esto, comenzaron a usar enzimas. Ahora, se van a recordar que las enzimas son proteínas que aceleran reacciones químicas. Las enzimas también ayudan con la digestión, rompen moléculas grandes a moléculas pequeñas. Las proteínas que usan los científicos para la ingeniería genética se llaman enzimas de restricción. Y estas enzimas de restricción tienen la capacidad de cortar el ADN en fragmentos que son pequeños en tamaño y son manejables y se pueden pegar o juntar con otros genes de otros organismos. Estas enzimas se llaman enzimas de restricción y funcionan como una tijera. Ahora, cuando los científicos usan estas enzimas para poder unir genes o ADN de un organismo junto con otro organismo, forman ADN recombinante. ADN recombinante es cuando el ADN es ADN producido por la combinación de ADN de orígenes diferentes. La tecnología de ADN recombinante, unir ADN de dos o más fuentes, hace posible cambiar la composición genética de los organismos vivos. Y acá abajo tengo una imagen de ADN recombinante. ¿Se dan cuenta? Esta parte del ADN viene de un organismo y este gen en azul viene de otro organismo. Cuando hay ADN que viene de dos organismos diferentes y se juntan, forman ADN recombinante. Al manipular el ADN de esta forma, los científicos pueden investigar la estructura y función de estos genes. Ahora, ¿cuáles son los pasos que toman los científicos para poder lograr este proceso de la ingeniería genética? Los pasos son los siguientes. Primero, la célula contiene un gen usado para producir una proteína o una hormona. Por ejemplo, insulina. En el regente sale mucho este ejemplo. Ahora vamos a recordarnos que la insulina es una proteína y es una proteína muy especial y se usa para poder controlar la cantidad de glucosa en el cuerpo, los niveles de glucosa en el cuerpo para mantener homeostasis. Ahora, se saca el ADN de esa célula. Se va a sacar el gen que contiene la receta o las instrucciones para producir insulina. Ahora, para poder sacar ese ADN se va a tener que usar una enzima de restricción. Acá abajo tenemos un ejemplo de una célula humana. Aquí está el ADN de la célula humana. Se saca el ADN de la célula. Aquí tenemos el ADN. Y aquí se tiene que cortar el gen. El gen es un pedazo o una parte pequeña de ADN que contiene la receta o las instrucciones para producir una proteína. En este ejemplo, este gen tiene la receta para producir la insulina. Ahora, para cortar este pedacito o este gen, se usan las enzimas de restricción. Esta enzima de restricción viene y corta el gen. Ahora se separa y lo que se va a hacer con ese gen es unirlo con un corte de ADN bacteriano. Paso número 4. Otra enzima se usa para pegar el gen de la insulina. La gen de la insulina viene del humano. Ese gen se va a pegar junto con la célula de una bacteria o con el ADN de una bacteria. Ahora, lo que tienen que saber sobre el ADN de una bacteria es que las bacterias tienen cromosomas, pero también algunas bacterias contienen pequeñas
moléculas circulares de ADN y se llaman plásmidos. Esto se llama plásmido. Plásmido. Ahora, el plásmido es una molécula circular de ADN. En realidad, el plásmido es un ciclo entero. Pero aquí lo que hacen los científicos es que cortaron este pedacito para poder pegar el gen del humano, el gen que resulta o que se necesita para producir insulina. Aquí se va a cortar, ya se cortó el gen de insulina, aquí se usa otra enzima y se pegó junto. Esta parte negra es el gen que se necesita para producir insulina que viene del humano. Y esta parte en blanco es el plásmido de la bacteria. Se unen juntos. Aquí lo que tenemos es ADN recombinante. Esta parte negra viene del humano y lo demás viene de la bacteria. Cuando se une ADN de dos organismos diferentes, eso se llama ADN recombinante. Así es que los científicos logran hacer ADN recombinante. Esto no se puede lograr sin las enzimas restrictivas. Ahora, después de que se une, se pone de nuevo en una célula. Y ahora esta nueva célula va a empezar a replicarse y cada vez que se replica o cada vez que se hace una copia, cada vez que hace mitosis, va a producir este gen humano. Aquí tenemos esta misma imagen. Aquí tenemos la célula del humano. Sacaron el ADN, cortaron el pedazo de ADN con una enzima restrictiva. Aquí está el gen de insulina. Abajo, ven aquí, esta es la célula de la bacteria. Esto es el plásmido. ¿Ok? Es una molécula pequeña circular que contiene ADN. Solo las bacterias tienen plásmidos. Se saca el plásmido, se corta un pedazo del plásmido. Aquí se dan cuenta que se unió el gen humano junto con el plásmido bacteriano. Cuando se une ADN de la bacteria y ADN del humano, lo que tenemos aquí es ADN recombinante. Se pone de nuevo en una célula y esta célula ahora se va a dividir. Cada vez que se divide, si se dan cuenta, se divide y se divide en 2, se divide en 4. Cada vez que se divide, ahora la célula va a tener ese gen del humano. Y estas células van a poder producir, aunque son bacterias, van a poder producir el gen humano o la hormona insulina. Y ahora esa insulina se puede usar para humanos que necesitan esa insulina. Ahora, es mejor usar células bacterianas porque las células bacterianas reproducen de manera rápida a través de la reproducción asexual. Esto se puede reproducir muy rápido y podemos obtener grandes cantidades de insulina humana de manera rápida y eficaz. Siguiente, otra técnica que se puede usar a través de los que hacen la ingeniería genética, los científicos que hacen la ingeniería genética, se llama clonación. Un clon es un miembro de una población de células genéticamente idénticas producidos a partir de una sola célula. Esta técnica usa una sola célula de un organismo adulto para obtener un individuo nuevo genéticamente idéntico al organismo que dona la célula. Colonias clonadas de bacterias y otros microorganismos son fáciles de obtener, pero esto no siempre sucede con organismos multicelulares, en especial los animales. El primer clon de animal fue en 1952 con los renacuajos. Y en 1997 los biólogos pudieron hacer un clon de una oveja. Esa oveja se llama Dolly. Aquí tenemos clonar o clonación de organismos unicelulares como las bacterias. Aquí tenemos una imagen de la clonación de un animal, específicamente la oveja Dolly. ¿Cómo puede beneficiar la ingeniería genética en la agricultura y la industria? Ahora, la modificación genética o el cambio genético o cambiar el ADN de los alimentos que comemos se llaman GM o plantas o organismos genéticamente modificados, alimentos o cultivos GM.
Algunos ejemplos de alimentos GM o cultivos GM son los frijoles de soya y maíz. Ahora, lo bueno de tener cultivos o alimentos que han sido cambiados genéticamente a través de la ingeniería genética es que ahora estos alimentos son mejores porque son más baratos, son más nutritivos y gracias a esto hay más salud al comerlos. Ahora, aunque sí son más baratos para producir, hay muchas personas que no están de acuerdo con los alimentos GM. No están de acuerdo con los alimentos GM porque como los científicos han cambiado el ADN a propósito, esto no es un procedimiento natural. Y como no es un procedimiento natural, se puede decir que puede tener efectos secundarios que todavía no los hemos visto. Por último, ¿qué técnicas se usan para estudiar el ADN humano? La técnica que se usa para estudiar el ADN humano se llama electroforesis en gel. Electroforesis en inglés, electroforesis en gel. Ahora, esta técnica los científicos lo usan para separar y analizar los fragmentos de ADN en distintos tamaños. La mezcla de fragmentos de ADN se tiene que depositar en un pozo. Aquí tengo una imagen de electroforesis en gel. Acá, estos cuadritos o estas casillas representan los pozos. Adentro de los pozos se deposita la muestra. Tenemos muestra A, muestra B, muestra C, muestra D. Al aplicar un corriente eléctrica al gel, por eso es que se llama electroforesis, porque se tiene que aplicar un corriente eléctrica a la gelatina para que funcione. Las moléculas de ADN tienen una carga negativa, por lo tanto se van a desplazar hacia el extremo positivo. Acá está el polo negativo, donde están los pozos, donde se pone la muestra. Acá abajo están los polos positivos. Como el ADN tiene una carga negativa, va a empezar a desplazarse hasta acá abajo al polo positivo. Al desplazarse, forma diferentes bandas por tamaño. Cuanto más pequeño sea el fragmento, más rápido y lejos se moverá. El resultado es un patrón de bandas que depende del tamaño del fragmento y a continuación se puede aplicar cualquier tipo de color o tinción para poder ver estas bandas mejor. Después los investigadores pueden ya comparar estas bandas y pueden llegar a una conclusión sobre estas bandas. Las muestras se ponen acá arriba, se ponen en una máquina. Después corre una corriente eléctrica para mover el ADN. El ADN tiene una carga negativa, va a empezar a desplazarse hacia abajo. Ahora, si el fragmento de ADN es grande, va a empezar a moverse, pero no se va a poder desplazar lejos. Los fragmentos más pequeños van a poder desplazarse hacia abajo al polo positivo. Aquí tenemos los números. Si un fragmento de ADN tiene, por ejemplo, 15 bases, va a quedar aquí, acá arriba. Pero si un pedazo de ADN tiene solo 3 bases, o mejor 4, va a poder desplazarse y va a llegar hasta acá abajo. Entre más pequeño el fragmento de ADN, más lejos puede desplazarse en la gelatina. Y se va a producir unas bandas. Yo les enseño ahora. Eso, al finalizar electroforesis en gel, así se ve. ¿Okay? Se forman estas bandas. Y ahora se pueden comparar. Primero, quiero que ustedes sepan que las bandas que están acá, lejos de donde empezó la muestra de ADN, lejos del pozo, estos son las bandas que representan fragmentos de ADN pequeños. Entre más pequeño sea el fragmento, más rápido y lejos se puede mover. Como el pozo está acá arriba, pudo moverse lejos y alcanzó hasta acá abajo porque es pequeño. Mientras que los fragmentos más grandes, como son más pesados, solo se pueden desplazarse, no se van a desplazar
tanto, se quedan cerca al pozo. So, esta banda representa un fragmento grande, mientras que esta banda de acá abajo representa un fragmento pequeño. Ahora, estos fragmentos se pueden usar para comparar. Aquí tenemos especie A, aquí tenemos especie X, Y y Z. So, si yo tengo que comparar las bandas, tengo que ver bien quiénes tienen las bandas similares o iguales. So, especie A tiene esta banda X, Y y Z. So, los cuatro tienen esta banda. Pero esta banda, la siguiente banda, solo especie X lo tiene, especie Y, especie Z no lo tiene. Esta banda, X no lo tiene, Y no lo tiene, Z lo tiene. La siguiente, X no lo tiene, Y lo tiene, Z no lo tiene. Y la última banda, A lo tiene, X no lo tiene, Y no lo tiene, Z sí lo tiene. So, entre más bandas tiene en común un organismo, más similares son los dos especies. So, si yo comparo bien, aquí hay uno, dos. So, entre especie A y especie X solo hay dos bandas en común. Entre especie A y Y, uno, dos bandas en común también. Y entre especie A y Z hay uno, dos, tres. Por lo tanto, yo puedo llegar a la conclusión que especie A y especie Z son más similares porque tienen más bandas en común. Si tienen más bandas en común, tienen más ADN en común porque estas bandas son fragmentos de ADN. So, yo puedo llegar a la conclusión que estas dos especies tienen más en común porque tienen más bandas en común. Ok, boys and girls, esa es la lección de hoy. Si tienen cualquier pregunta, déjenme saber. Déjenme un comentario. Yo les ayudo. Yo les voy a poner la asignación con las preguntas. Muchas gracias por ver el video y los veo pronto.